Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Ahora contamos con un Patreon en donde se estarán subiendo contenido adelantado de las novelas, que se suben en el canal, como también tendrán acceso a contenido exclusivo como novelas que no se suben en el canal en niveles más altos. Gracias por su atención y disfruten del vídeo. Chapter 1. Natsuki Subaru, Purge King 5 frío, tembloroso. Natsuki Subaru abrió los ojos. En su mirada se reflejaba una chica alegre y enérgica que lo observaba con expresión preocupada. 5 Disculpe, ¿se encuentra bien? 1 Tu expresión era realmente terrible hace un momento. ¿Te encuentras mal? Las pupilas de Natsuki Subaru se contrajeron al observar el uniforme escolar, familiar pero a la vez extraño, que llevaba la chica. No dijo mucho, sino que en silencio desvió la mirada para observar su entorno. Un autobús que, aparte de su color, coincidía a la perfección con el que recordaba. Era el pasado al que había soñado con regresar. ¿Es esto una ilusión? ¿O tal vez? Natsuki Subaru comenzó a pensar. Desde que la muerte de Ren provocó que Ran lo persiguiera sin descanso, la forma en que Natsuki Subaru manejaba estas situaciones siempre había sido una simple y directa autodestrucción. Un reinicio rápido. Al pensar en esto, Natsuki Subaru se tocó el cuello inconscientemente. La cicatriz que antes parecía imposible de borrar había desaparecido. La piel que Natsuki Subaru tocó no tenía ninguna cicatriz, igual que cuando salió por primera vez de la tienda de conveniencia y fue transportado a otro mundo. ¿Debería acabar con todo yo mismo? 24 Si voy a hacerlo, debería hacerlo rápido. Si me demoro y el punto de guardado se actualiza a un momento muy desventajoso, las cosas se pondrán complicadas. Desde ser un vagabundo miserable que huía hasta convertirse en el rey de la purga que sacudió el mundo, Natsuki Subaru había vivido innumerables situaciones desesperadas. No eran infrecuentes las situaciones en las que demorarse demasiado hacía que su regreso fuera increíblemente incómodo, por lo que siempre que Natsuki Subaru se encontraba con un problema que no podía comprender o resolver en poco tiempo, priorizaba la autodestrucción. Y lo más importante, Natsuki Subaru no podía aceptar vivir en un lugar lleno de mentiras y engaños. Reynard no era tan brillante como había imaginado, mostrando compasión y arrepentimiento por un pecador tan atroz como él mismo. Emilia seguía igual, no tan intachable como él había creído. Los cimientos de su relación aún se basaban en el engaño, algo que él simplemente no podía aceptar. Solo Ram y la ahora fallecida Beatriz permanecieron reales. Ellos eran auténticos, genuinos. 2 Al pensar en esto, Natsuki Subaru no dudó ni un instante. Ante la mirada aterrorizada de la chica que tenía delante, giró el cuello. En medio del caos y los gritos del autobús, fue perdiendo el conocimiento poco a poco. 21 Parece que es el peor resultado posible. El punto de retorno se ha actualizado. Ya no hay forma de volver a un momento anterior. Natsuki Subaru se apoyó ligeramente en la ventanilla del autobús, mirando a la chica que estaba de pie frente a él con expresión preocupada. Lo siento, acabo de tener una pesadilla, dijo Natsuki Subaru en voz baja a la chica. Tras un instante de vacilación, quizás impulsado por un repentino deseo que le brotó de lo más profundo de su corazón, Natsuki Subaru continuó, preguntándole a la chica. Disculpa, olvidé traer mi teléfono. ¿Podrías prestarme el tuyo para llamar a mi familia? Ahora, el retorno por muerte era inútil, y las muchas personas poderosas que una vez estuvieron a sus órdenes habían desaparecido. Natsuki Subaru no tenía forma de lidiar con este mundo claramente anormal en el que se encontraba. El mundo que tenía antes le resultaba familiar, pero a Natsuki Subaru le parecía aún más ajeno. Tras ser transportado a otro mundo, Natsuki Subaru había pasado por innumerables bucles temporales. Los recuerdos de los 12 años anteriores habían quedado relegados a un segundo plano, ocupando una parte insignificante de su mente. Si se sumara todo el tiempo transcurrido desde sus bucles temporales, Natsuki Subaru ya habría vivido décadas, incluso siglos. Pero aún así, a Natsuki Subaru le resultaba cada vez más difícil reprimir el sentimiento que tenía en el corazón. Si, además de Ram y la fallecida Beatrice, hubiera alguien más que pudiera ser un elemento genuino para Natsuki Subaru, tendrían que ser ellos. ¿Si son ellos? Un tenue, casi imperceptible, destello de luz apareció de repente en los ojos de Natsuki Subaru, que llevaban mucho tiempo sin vida. Claro que puedes.
Al fin y al cabo, parece que no podremos comunicarnos con el mundo exterior una vez que lleguemos a la escuela, así que lo justo es que hables con tu familia por última vez. 3. Tras escuchar las palabras de Natsuki Subaru, la chica dudó un instante, pero aún así sonrió y accedió a su petición, sacando su teléfono y entregándoselo. Después de lo sucedido en la escuela secundaria, la chica ya no confiaba en nada en Internet. Desde luego, su teléfono no contenía nada que ella no quisiera que otros vieran. Muchas gracias. Natsuki Subaru notó la falta de sinceridad de la chica, pero no le importó. El mundo estaba inherentemente lleno de mentiras y engaños. La falta de sinceridad de la chica era perfectamente normal. Con un temblor en las manos imperceptible para la persona promedio, Natsuki Subaru tomó el teléfono que la chica le ofreció y, con una mezcla de familiaridad y extrañeza, marcó una serie de números enterrados en lo más profundo de su corazón durante mucho tiempo. Detrás de ese número estaban las personas en las que Natsuki Subaru realmente quería confiar. Bip, bip, el número estaba fuera de servicio. Natsuki Subaru le devolvió el teléfono a la chica, con el rostro inexpresivo. Quizás estén ocupados con algo. No hay problema. Solo estaremos en la escuela 3 años, y he oído que las instalaciones son muy completas. Al ver que la llamada de Natsuki Subaru no se conectaba, la chica rápidamente intentó consolarlo, diciendo: por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Kikyo Kushida. 11. Una vez que lleguemos a la escuela, tendremos que entregar nuestros teléfonos. Parece que nos darán unos especiales para usar en el campus. Entonces agreguémonos como amigos. Mi sueño es ser amigo de todos. Kikyo Kushida sonrió mientras enviaba una solicitud de amistad preventiva a Natsuki Subaru. A partir de ese breve primer contacto, Kikyo Kushida intuyó que Natsuki Subaru debía de guardar algún secreto interesante. Quería hacerse amiga de él y descubrir el secreto que ocultaba en lo más profundo de su corazón. ¿Qué clase de secreto podría ser? ¿Es algo convencional, como problemas familiares, o es otra cosa? Llamar justo antes de llegar al colegio, no tener móvil y que el número esté fuera de servicio, al fin y al cabo, debe ser un secreto familiar. Natsuki Subaru. Quizás. Natsuki Subaru simplemente asintió ante las palabras de Kikyo Kushida, sin prestarles mucha atención. En comparación con la algo demasiado entusiasta Kikyo Kushida, Natsuki Subaru estaba más concentrada en un chico sentado en la última fila. Hay algo raro en los ojos de ese tipo. En el instante en que sus miradas se cruzaron, tanto Natsuki Subaru como el chico de la última fila llegaron a la misma conclusión. 16. Igual por ciento nuevas historias ya disponibles. Igual por ciento. Nueva historia. Coté. Colecciona todas las imágenes CG. Accede hasta a 40 capítulos avanzados de todas las historias. Recibe contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 12 comentarios. Votar Chapter 2. Kushida Kikyo 8. No pasaron mucho tiempo en el autobús. Poco después, llegaron a la puerta de la escuela y Natsuki Subaru bajó del autobús junto con los demás estudiantes uniformados. Tal como Kikyo Kushida había mencionado en el autobús, la escuela prohibía el contacto con el mundo exterior. Todos los dispositivos electrónicos personales eran confiscados al entrar, y a cada persona se le entregaba un nuevo dispositivo de comunicación. Escuela Secundaria Metropolitana de Formación Avanzada de Tokio. Una escuela de la que nunca había oído hablar. ¿Es que soy yo el ignorante, o es que he sido transportado a un mundo completamente nuevo otra vez? Mientras caminaba por el sendero de la escuela con Kikyo Kushida, Natsuki Subaru continuó reflexionando. Parecía que solo había pasado un rato, pero Natsuki Subaru ya había regresado 5 veces. Aparte de la primera vez que volvió en autobús, en las otras 4 ocasiones no había ido a la escuela, prefiriendo marcharse por su cuenta. El segundo regreso tuvo lugar una semana después de su llegada. Natsuki Subaru dedicó esa semana a conocer este mundo y llegó a la conclusión de que era muy diferente del que recordaba. 3. En ese momento, entre la posibilidad de ser transportado a otro mundo o estar en una ilusión, Natsuki Subaru se inclinó más por lo segundo. La tercera vez fue un mes después de su llegada, y el punto de regreso seguía siendo el autobús del principio.
Para entonces, la perspectiva de Natsuki Subaru había empezado a cambiar. Al mismo tiempo, se convenció de que una poderosa fuerza invisible lo estaba manipulando desde las sombras. 3. Esto era algo que Natsuki Subaru había sentido con fuerza hacía mucho tiempo, durante su época como el rey de la purga. Cada actualización de su punto de regreso coincidía con sus decisiones, que lo llevaban a una nueva etapa. Para confirmarlo, Natsuki Subaru extendió el cuarto y el quinto ciclo a medio año y un año completo, respectivamente. Durante estos periodos, empleó diversos métodos para intentar llevar su vida a una fase completamente nueva. 4. El resultado final fue obvio. El punto de partida siguió siendo el autobús del principio. Su vida no había entrado en una fase nueva. Al mismo tiempo, Natsuki Subaru estaba casi seguro de que había sido transportado a un mundo completamente nuevo. Sin embargo, en comparación con la emoción de su primer transporte, este segundo solo dejó al actual Natsuki Subaru con una profunda sensación de agotamiento. 5. También llegó a comprender entre el 70 y el 80% de su situación en este mundo. Su nombre seguía siendo Natsuki Subaru, pero sus padres habían fallecido hacía muchos años, por lo que la llamada no se pudo realizar. Simplemente, el número de teléfono de sus padres no existía. Había dos razones para matricularse en esta escuela secundaria de alto nivel de la metrópoli de Tokio. En primer lugar, la escuela era famosa. Sus graduados tenían una tasa de empleo y admisión universitaria del 100%, lo cual resultaba muy atractivo. La segunda razón era que él andaba escaso de dinero. La escuela le proporcionaba alojamiento y comida completos, y aparte de no poder contactar con el mundo exterior durante 3 años, no tenía ningún inconveniente. Pero como a él ya no le quedaban familiares, este inconveniente no era tal. Así pues, sin lugar a dudas, aquel hombre había aceptado decididamente la invitación de la escuela y se había convertido en alumno de primer año. Ahora estaba allí para completar los trámites de matriculación. Natsuki-kun, intercambiamos información de contacto. Antes de que Natsuki Subaru pudiera pensar más, Kikyo Kushida, que estaba a su lado, le tendió alegremente su teléfono. Era el dispositivo de comunicación diario que la escuela proporcionaba para uso interno. Un terminal para estudiantes. Claro, no hay problema. Menos mal que Alibel no está aquí, si no, habría tenido que reiniciar ahora mismo. Natsuki Subaru reprimió su molestia por la interrupción de sus pensamientos por parte de Kikyo Kushida, asintió con una sonrisa e intercambió información de contacto con ella. Puede que al llegar no estuviera acostumbrado a la sociedad moderna, pero ahora, tras reiniciar el juego 5 veces, Natsuki Subaru había recuperado la compostura necesaria para vivir en el mundo moderno. Aunque el mundo seguía desprovisto de color, todo parecía gris y borroso, al menos Natsuki Subaru no tenía que preocuparse por el riesgo de morir en cualquier momento. 6. Si tuviera que compararlo con el mundo de fantasía anterior, Natsuki Subaru prefería este actual un poco más. 4. Por supuesto, sería aún mejor si pudiera poseer algo auténtico. ¿Existe algo auténtico en este mundo? 13. Natsuki Subaru pensó esto mientras le devolvía el teléfono a Kikyo Kushida, echándole otra mirada. Puede que Kikyo Kushida pensara que su actuación fue perfecta y que sus dotes interpretativas eran de primera categoría, pero frente a Natsuki Subaru, el rey de la purga que había sobrevivido a innumerables tormentas de sangre, era demasiado ingenua. Con solo mirar a Kikyo Kushida por primera vez, Natsuki Subaru ya había percibido la oscuridad que se escondía tras su máscara de energía y alegría. Kikyo Kushida era una farsante clásica. Kushida-san, parece que tiene mucho interés en obtener mi información de contacto. Nunca antes una chica tan guapa como tú me había pedido mis datos de contacto de forma tan proactiva. Natsuki Subaru sonrió levemente a Kikyo Kushida y dijo: para ser honesta, me siento un poco halagada. A diferencia de la persona que era antes de su primer traslado, cuando era un ermitaño que vivía recluido durante mucho tiempo, ese Natsuki Subaru no tenía mucha interacción con el mundo exterior. Cuando llegó por primera vez al otro mundo, su comportamiento era solo una actuación. Se esforzó por parecer hablador y sociable, lo que acabó causándole bastantes problemas. Esto solía llevarlo a hacer el ridículo, como un payaso, diciendo o haciendo cosas vergonzosas. 3. Al pensar en esto, Natsuki Subaru no pudo evitar reírse en silencio. Ahora, tras haber vadeado ríos de sangre y lidiado con innumerables dagas ocultas tras sonrisas, Natsuki Subaru era capaz desde hacía tiempo de reprimir la infinita intención asesina que albergaba en su corazón y charlar con la gente con una sonrisa, incluso con total serenidad. 1 GG, para nada.
Solo quiero hacerme amigo de todos en la escuela y crear recuerdos maravillosos juntos. Kikyo Kushida dijo entre risas. Natsuki-kun resultó ser mi primer objetivo. Veo. Natsuki Subaru asintió y no dijo nada más. Querer ser amiga de todos, ese objetivo en sí mismo probablemente estaba bien. Pero que realmente quisiera crear recuerdos maravillosos juntos era otra cuestión completamente distinta. Demasiado ingenuo. No era necesario reiniciar el proceso ni recurrir al método de ensayo y error. Con tan solo unas pocas palabras, podía obtener fácilmente entre el 70 y el 80% de la información real. En aquel entonces, probablemente yo era incluso peor que ella. Ahora, Natsuki Subaru se encontraba en una nueva perspectiva, reexaminando su antiguo yo. Igual por ciento acaba de llegar contenido nuevo. Igual por ciento. Nueva historia. Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Lee 40 capítulos por adelantado en cada serie. Desbloquea ventajas y noticias exclusivas para seguidores. Alcancemos juntos estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo gratis para todos los lectores. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos extra para todas las series. Igual Walnut-chan en P. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 3. Appropriate Lesson. Querer ser amigo de todo el mundo no es tarea fácil. ¿De verdad estás preparado para eso, Kushida-san? Natsuki Subaru miró a Kikyo Kushida con una leve sonrisa. Aunque el mundo seguía sin color y ella le hablaba con una máscara en el rostro, comparada con los nobles de diversas naciones a los que tuvo que enfrentarse durante su época como rey de la purga, ella resultaba bastante refrescante. Además, tras varios reinicios, había disfrutado de un tiempo de paz en esta sociedad moderna. Ya no estaba tan nervioso como justo después de su llegada. A Natsuki Subaru no le importaba charlar con Kikyo Kushida en ese momento. ¿Eh? ¿Por qué dices eso de repente, Natsuki-kun? Al oír las palabras de Natsuki Subaru, Kikyo Kushida se quedó paralizada por un instante, sin poder asimilarlas del todo. Porque, si bien los amigos crean recuerdos maravillosos, no solo crean recuerdos maravillosos. Habrá algunos que no sean tan agradables, ¿verdad? Una leve sonrisa, cansada pero serena, aún permanecía en el rostro de Natsuki Subaru mientras decía. Si tienes demasiados amigos, podría convertirse en una carga considerable. ¿No crees, Kushida-san? Cuando Natsuki Subaru terminó de hablar, la expresión de Kikyo Kushida se tensó visiblemente por un instante. La reacción de Kikyo Kushida hizo reflexionar a Natsuki Subaru. Generalmente, una reacción así significaba que había tocado un punto sensible. En otras palabras, Kikyo Kushida había sido traicionada por sus amigos en el pasado. ¿Traicionado, eh? ¡Qué experiencia tan nostálgica! Natsuki Subaru soltó una risita para sus adentros. Le recordaba a cierto amigo. Su caída a su estado actual no estuvo exenta de relación con la traición de este amigo. Si no se encontrara ahora en un mundo completamente nuevo, Natsuki Subaru, ya más tranquilo, aún sentiría cierta curiosidad por su antiguo amigo. Me intriga saber por qué había sido tan hipócrita, manteniendo esa actitud hacia la persona que era entonces. ¿Qué le pasa a este imbécil? ¿Será posible que él, al igual que esa zorra, sepa de mi pasado? Maldita sea, maldita sea. ¿Por qué, incluso después de cambiarme a una escuela tan lejos, esta mierda todavía me persigue? Maldita sea, maldita sea, maldita sea. No, debería ponerlo a prueba un poco más. Kikyo Kushida reprimió con fuerza la irritación que sentía en su corazón. Por un instante, Kikyo Kushida no pudo contenerse. Sin embargo, tras haber pasado 3 años en la escuela secundaria siendo el desahogo emocional de sus amigos, Kikyo Kushida poseía una gran entereza. Por supuesto que estoy preparado. Entonces, Natsuki-kun, ¿estarías dispuesto a ser mi primer amigo en esta escuela? Kikyo Kushida le suplicó directamente a Natsuki Subaru. No solo se negó a dejar que Natsuki Subaru afectara sus emociones, sino que pasó a la ofensiva contra él. Ella sí que sabe cómo sacar provecho de sus atributos. Al menos será del tipo de chica que se vuelve muy popular entre los estudiantes varones. Natsuki Subaru observaba a Kikyo Kushida, asintiendo levemente para sí mismo y otorgándole una calificación excelente. Nada mal. Con ese control emocional y capacidad de improvisación, Natsuki Subaru creía que Kikyo Kushida ya tenía el potencial para convertirse en una rey.
Si la colocaban en el reino de Lugúnica y obtenía el estatus de doncella dragón, 2, nunca se sabe. En cualquier caso, según la información de Natsuki Subaru, Emilia y Fels definitivamente no serían capaces de superar a Kikyo Kushida. 8. ¿Acaso no somos ya amigos? Natsuki Subaru preguntó a su vez. Es que llamarte siempre Natsuki-kun me resulta un poco distante. Un leve rubor apareció en el rostro de Kikyo Kushida mientras decía tímidamente. Entonces, si ya somos amigos, ¿puedo llamarte Subaru-kun de ahora en adelante? 3. Por supuesto, también puedes llamarme simplemente Kikyo-san. Tras hablar, una expresión de expectación apareció en el rostro de Kikyo Kushida. Por supuesto que puedes. La misma sonrisa cansada permaneció en el rostro de Natsuki Subaru mientras decía. Kikyo-san. Natsuki Subaru no charló mucho con Kikyo Kushida. Poco después, llegaron al gimnasio estudiantil para la ceremonia de ingreso. La academia entera no tenía mucha gente. Natsuki Subaru calculó que había 4 clases de primer año con 40 estudiantes cada una, lo que significa que toda la escuela, con los 3 grados, tenía solo unas 480 personas. Y sin embargo, para tan solo 400 personas, la cantidad de cámaras de vigilancia en toda la escuela era absurda. Mientras charlaba distraídamente con Kikyo Kushida, Natsuki Subaru no se olvidó de observar su entorno, un comportamiento casi instintivo en él. Siempre observando su entorno, resumiendo constantemente la situación actual. Esto seguía siendo cierto incluso después de haber vivido de nuevo en la sociedad moderna durante más de un año. ¡Qué suerte! Estoy en la misma categoría que una persona peligrosa. Natsuki Subaru miró al chico inexpresivo que estaba justo a su lado. De vuelta en el autobús, sentados en la última fila, a Natsuki Subaru le bastó una mirada para considerar peligroso a aquel chico inexpresivo. En cuanto a Kikyo Kushida, que iba en el mismo grupo, Subaru no le prestó más atención. Aunque solo había pasado poco tiempo, Kikyo Kushida ya se había integrado con las chicas que la rodeaban, demostrando excelentes habilidades sociales no solo con los chicos, sino también con las chicas. Para Natsuki Subaru, Kikyo Kushida era simplemente una mascota con la que entretenerse cuando estaba aburrido. Bastaba con molestarla un poco. 2. Natsuki Subaru volvió a centrar su atención en la presidenta del consejo estudiantil que se encontraba en el escenario. El discurso de la ceremonia de ingreso estaba llegando a su fin. De principio a fin, Natsuki Subaru solo recordaba una frase clave. Esta academia creía en una sola cosa: la meritocracia. Dado que habían declarado explícitamente que se trataba de una academia meritocrática, Natsuki Subaru no podía suponer que era una simple competición de aptitud académica. Tenía que haber algo más. De hecho, en el momento en que entró en la escuela, Natsuki Subaru supo que algo andaba muy mal en esa academia. Pero no importa. A Natsuki Subaru no le importaban esas cosas. La única razón por la que Natsuki Subaru se había matriculado esta vez era simplemente para cumplir los últimos deseos de sus padres en este mundo. El él de este mundo no era diferente de su yo anterior. Por alguna razón, se había convertido en un ermitaño cansado de la escuela. Y los padres fallecidos de este mundo, al igual que sus padres biológicos, habían intentado consolarlo. Al llegar a un mundo completamente nuevo, el actual Natsuki Subaru no tenía metas ni planes. El mundo gris sumió a Natsuki Subaru en un estado mental nihilista. Por suerte, Natsuki Subaru se había fijado 2 objetivos. El primero era buscar algo auténtico, y el segundo, vivir la experiencia escolar como es debido. 9. Igual por ciento nuevos lanzamientos ya disponibles. Igual por ciento. Nueva historia. Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Obtén acceso inmediato a 40 capítulos anticipados de todas las historias. Disfruta de material exclusivo y anuncios especiales. Ayúdanos a desbloquear estas recompensas para la comunidad. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales en todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentarios. 7 comentarios. Votar Chapter 4. Want to flip a coin. 11 año 1, clase D 1. Natsuki Subaru eligió un asiento en la parte de atrás, junto a la ventana. 3. Aunque el mundo había perdido su color y todo parecía de un gris sin vida, Natsuki Subaru, si le era posible, seguía prefiriendo contemplar el paisaje exterior. Subaru-kun. Tenemos muchísima suerte, estamos en la misma clase.
Apenas se había sentado cuando Kikin Kushida se acercó con una sonrisa para saludarlo. Por supuesto, también atrajo muchas miradas. En tan solo un breve lapso de tiempo, Kikin Kushida se había convertido, casi imperceptiblemente, en la figura central de la clase. No solo los chicos. La mayoría de las chicas también tenían una buena impresión de Kikin Kushida. Sí, eso parece. Y Kikyo-san ya ha logrado hacer muchos amigos. Natsuki Subaru echó un vistazo a casi la mitad de la clase que les prestaba atención y sonrió. Mientras hablaba, Natsuki Subaru desvió la mirada hacia una chica con el pelo largo, liso y negro que se encontraba no muy lejos. Ya fuera en el autobús, en el gimnasio durante la ceremonia de entrada, o incluso ahora, Natsuki Subaru podía ver que la mayor parte de la atención de Kikin Kushida estaba centrada en esa chica. Como su primera amiga en esta academia, a Natsuki Subaru no le importó darle un pequeño empujón a Kikin Kushida. Aunque, a ojos de Natsuki Subaru, la malicia de Kikin Kushida hacia esta chica era prácticamente desbordante. Natsuki Subaru observaba la escena que tenía ante sí con gran interés. Al principio, él pensó que Kikin Kushida lo estaba utilizando como un trampolín para acercarse a la chica de pelo largo que estaba a su lado, pero inesperadamente, Kikin Kushida fue sorprendentemente paciente y siguió charlando con él. Oh, porque sin querer toqué un punto sensible hace un rato, ahora me ha etiquetado como un problema, ¿verdad? Natsuki Subaru sonrió mientras observaba a Kikin Kushida charlar despreocupadamente con él. Era demasiado tranquilo. Era tan tranquilo que Natsuki Subaru ya empezaba a sentir la necesidad de lanzar una moneda al aire. Si Natsuki Subaru tuviera una moneda ahora mismo, sin duda la lanzaría al aire para ver si salía cara o cruz. Si saliera cara, sería simplemente la mala suerte de Kikin Kushida. No había nada que hacer. A veces Natsuki Subaru no podía controlar su temperamento. A Natsuki Subaru le parecía interesante Kikin Kushida, pero eso no le impidió querer lanzar una moneda al aire delante de ella. El segundo, tercer y cuarto reinicio fueron causados por Natsuki Subaru, quien no pensó y lanzó una moneda al aire. 5 fue solo al quinto intento que Natsuki Subaru logró controlar un poco su temperamento, y consiguió vivir pacíficamente en esta sociedad moderna durante un año. Uno, por supuesto, seguía lanzando monedas al aire cuando era necesario. Simplemente ya no actuaba en función de los resultados. ¿Podría tener la atención de todos un momento? Parece que el profesor aún no ha llegado. ¿Qué tal si nos presentamos? Un chico de carácter afable interrumpió los pensamientos que rondaban la mente de Natsuki Subaru. Sonrió a todos y dijo: vamos a estar juntos durante los próximos 3 años. Espero que podamos conocernos pronto y hacernos amigos. ¿Qué opinan? Lo que siguió se convirtió en algo natural. El chico de modales amables se llamaba Yosuke Hirata. El chico inexpresivo al que Natsuki Subaru había catalogado como peligroso se llamaba Kiyotaka Ayanokoji. En cuanto a la chica de pelo largo, liso y negro, un chico pelirrojo la interrumpió cerca de la puerta trasera antes de que pudiera presentarse. Finalmente, entró el profesor tutor, expuso un plan y un resumen de lo que estaba por venir, y con eso concluyeron las tareas del primer día. En definitiva, si Natsuki Subaru tuviera que evaluar esta clase, solo podría decir que fue muy interesante. Ya fueran los alumnos, el profesor tutor o el sistema y el ambiente que la academia había revelado hasta el momento. Todo muy interesante. Un sistema completamente residencial, con todo contacto con el mundo exterior prohibido. Durante este tiempo, la escuela cubre todos los gastos y cada mes recibimos puntos por valor de 100.000 yenes. ¿Acaso están criando víboras en un frasco? Una vez revelada la información, a Natsuki Subaru le resultó difícil no relacionarla con la palabra meritocracia. Natsuki Subaru creía que nada era gratis. 100.000 yenes no era poca cosa para un estudiante. Recordaba vagamente que, cuando vivía recluido en casa, sus padres solo le daban unos 20.000 yenes al mes para sus gastos. Que una escuela sin ninguna relación con él no solo le eximiera del pago de la matrícula, sino que además le diera una asignación mensual, era simplemente increíble. La profesora tutora, Sae Chabasera, no se extendió mucho. Tras una breve explicación de las normas y la historia de la academia, dio por terminada la clase. El tiempo restante era para que lo usaran libremente, y las clases regulares comenzarían al día siguiente. Justo cuando Natsuki Subaru se ponía de pie, una criatura sin ningún sentido del espacio personal le pasó un brazo por los hombros. Oye, Natsuki tilde. Tú y Kushida-san parecían muy unidos hace un momento. Incluso te llamó Subaru-kun.
Haruki Yamauchi rodeó el cuello de Natsuki Subaru con un brazo, con los celos apenas disimulados, y dijo. ¿Conocías a Kushida-san de antes? Vaya, qué bien. Creo que tienes una gran oportunidad, Natsuki-kun. 11 Yamauchi-kun. Natsuki Subaru ignoró la pregunta de Haruki Yamauchi, en cambio, preguntó con una sonrisa. ¿Llevas contigo alguna moneda, medalla conmemorativa o algo parecido? ¿Me lo prestas un momento? Esto es un poco inesperado. Pensaba que vivir aquí durante un año ya me había enseñado a controlar mis emociones. 3 Natsuki Subaru suspiró para sus adentros. Este reinicio apenas había comenzado, y él ya tenía la intención de matar. Parecía que su estancia en esta academia no duraría mucho esta vez. ¿Eh? ¿Una moneda o una medalla conmemorativa? Haruki Yamauchi quedó atónito ante las palabras de Natsuki Subaru, sin procesarlas por un instante. Dijo. No llevo nada de eso encima. Es una verdadera lástima, Yamauchi Haruki-kun. Al escuchar la respuesta de Haruki Yamauchi, la sonrisa en el rostro de Natsuki Subaru no cambió mientras decía. Tienes suerte. 3 Tras hablar, apartó a Haruki Yamauchi, ante la mirada atónita de este último, abandonó el ruidoso aula. Oye, Yamauchi, ¿qué fue eso? Al ver la figura de Natsuki Subaru alejándose, Kanji que se apresuró a acercarse y preguntó con curiosidad. Eso no parecía ser lo que estabas diciendo antes, ¿verdad? ¿Y qué significa esa expresión? Silbido. Ese tal Natsuki es bastante fuerte. Haruki Yamauchi se frotó la muñeca. Un momento antes, había pensado que si no la hubiera soltado, Natsuki Subaru podría habérsela retorcido hasta romperla. Ese tipo y... podría ser del mismo lugar que yo. 18 Mientras tanto, Kiyotaka Ayanokoji, que había estado observando en silencio a Natsuki Subaru todo el tiempo, pensaba para sí mismo. Igual por ciento nuevas historias disponibles. Igual por ciento. Nueva historia. Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Lee 40 capítulos por adelantado en todas las series. Obtén contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a alcanzar nuestros objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo gratis para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos extra, todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 9 comentarios. Votar Chapter 5. Entering the Line of Sight. Desde el principio, Kiyotaka Ayanokoji tuvo un presentimiento muy peligroso sobre Natsuki Subaru. Y comparado consigo mismo, era aún más peligroso. Natsuki Subaru desprendía un aire de indiferencia que incomodaba profundamente a Kiyotaka Ayanokoji. Era como si, en cualquier momento, en el siguiente segundo, Natsuki Subaru pudiera estallar repentinamente en una furia asesina. 9 Justo en ese momento, cuando Natsuki Subaru le preguntó a Haruki Yamauchi si llevaba consigo una moneda o una medalla conmemorativa, ese sentimiento en el corazón de Kiyotaka Ayanokoji alcanzó su punto máximo. No, este tipo definitivamente no es de ese lugar. Este tipo no se puede resumir con la palabra peligroso. Ese lugar no permite a una persona así. Olvídalo. Mientras no sea de ese lugar, todo bien. No me importa si este tipo explota y mata a alguien en el próximo segundo, con tal de que no me provoque, lo mejor es una vida escolar tranquila. 1 Kiyotaka Ayanokoji suspiró levemente, se levantó y salió del aula. Su única intención al venir a esta academia era experimentar una vida completamente diferente a la de aquel lugar, pero parecía que no le había aportado ninguna sensación de tranquilidad. El simple hecho de estar sentado frente a Natsuki Subaru había mantenido a Kiyotaka Ayanokoji en un estado de relativa tensión. Aunque Kiyotaka Ayanokoji creía que si se lo proponía, podría someter fácilmente a esa persona a la que consideraba peligrosa en poco tiempo. 28. A Natsuki Subaru no le importaban los sucesos un tanto desagradables que acababan de ocurrir en el aula. Si Natsuki Subaru se hubiera centrado siempre en esas cosas, jamás se habría convertido en el insondable rey de la purga al que todos temían. Luz del sol cálida, un ritmo relajado. Incluso después de todo este tiempo, todavía me genera una ligera incomodidad. Natsuki Subaru deambulaba sin rumbo por la academia. Hoy no había clases. Tras la ceremonia de bienvenida y la breve presentación del profesor tutor, los alumnos tuvieron tiempo libre. Natsuki Subaru planeaba familiarizarse con la zona donde viviría durante los próximos 3 años, y probablemente más. Sin embargo, Natsuki Subaru pronto intuyó que algo andaba mal en la escuela.
6. Las cámaras de vigilancia mencionadas anteriormente eran una cosa. Después de todo, se trataba de una academia con un fuerte apoyo estatal. Instalar más cámaras para garantizar la seguridad de los estudiantes era algo razonable. Aunque el número de cámaras que Natsuki Subaru había detectado hasta el momento ya había alcanzado un nivel sumamente desmesurado. Pero la diferencia de mentalidad entre los estudiantes era bastante evidente. Algunos, que claramente eran estudiantes de cursos superiores, soportaban una presión inmensa, completamente diferente a la de los recién llegados de primer año. Así que conseguir puntos por valor de 100.000 yenes al mes no es tan fácil después de todo. 5. Según mi conocimiento de este país, Japón, esta academia es sin duda un sistema de cultivo Gu puro 25. Natsuki Subaru se dirigió discretamente al área de enseñanza de los alumnos de segundo año. Sin pausa ni dilación, basándose únicamente en varias imágenes fugaces, ya había confirmado algunas de sus especulaciones y conjeturas anteriores. Los puntos que valían 100.000 yenes cada mes no eran más que el cebo expuesto a la vista de todos. Quienes pudieran disfrutar realmente de beneficio serían, obviamente, una minoría muy pequeña. Tras observar a los alumnos de segundo año, Natsuki Subaru se acercó discretamente a ver cómo estaban los de tercer año. Era más o menos lo mismo. La única diferencia entre el tercer y el segundo año era probablemente que una parte de ellos había perdido por completo toda presión y se había rendido, pareciendo como si hubieran abandonado la lucha, algo similar a como él se había sentido cuando quedó atrapado en un círculo vicioso sin salida. En su camino para convertirse en el rey de la purga, incluso con la capacidad de reiniciar, el viaje de Natsuki Subaru no fue en absoluto fácil. En una ocasión, se encontró atrapado en una situación sin salida donde, hiciera lo que hiciera, no podía cambiar el resultado. Natsuki Subaru no había sido inmune a la tentación de rendirse, pero al final, logró darle un giro radical a la situación mediante una serie de reinicios que ya ni siquiera recordaba. Ese tipo de experiencia. Incluso pensar en ello ahora me acelera el corazón. Natsuki Subaru, con sus ojeras oscuras y perpetuamente marcadas bajo los ojos, abandonó la zona de tercer año con una expresión de indiferencia. Dijo que simplemente estaba deambulando, y realmente solo estaba deambulando, nada más. Ya fuera por el número obviamente incorrecto de alumnos en las clases de segundo y tercer año, o por los puntos de clase que los de primer año no tenían, Natsuki Subaru lo notó todo. Incluso se dio cuenta de que alguien lo estaba observando. Pero a Atsuki Subaru no le importaba. Incluso en el mundo donde existía el reino de Lugúnica, Natsuki Subaru fue capaz de pasar de ser una persona común y corriente al nivel del rey de la purga. Este mundo ordinario sin poderes sobrenaturales representaba un desafío aún menor. En este mundo, si Natsuki Subaru quisiera, podría convertirse en un personaje aún más aterrador que el antiguo rey de la purga con mucha mayor facilidad, pero nada de eso tenía ya ningún sentido. A Natsuki Subaru no le gustaba hacer cosas sin sentido. Sus tendencias autodestructivas no eran tan graves como antes, y la razón por la que se convirtió en el rey de la purga y tuvo esa mentalidad autodestructiva en primer lugar fue enteramente porque había depositado sus esperanzas en su antiguo amigo, Reinhardt. Natsuki Subaru creía que Reinhardt traería consigo la esencia más pura, brillando con la misma intensidad que en aquel entonces, para poner fin a su vida y concederle la paz eterna. 6. Solo necesitaba convertirse en un villano al que Reinhardt no tuviera más remedio que matar. Emilia fue un apoyo temporal para Natsuki Subaru en aquel momento, mientras que Ran fue su refugio definitivo. Por ahora, Natsuki Subaru sentía que antes de perder por completo el control de sus impulsos autodestructivos, aún podía intentarlo un poco, intentar encontrar la existencia de algo genuino. Ya fuera el artículo genuino simbolizado por la belleza en los ideales de Natsuki Subaru como Emilia, el artículo genuino del absoluto disgusto, aversión y odio de Ram hacia él, o el brillante y reluciente artículo genuino como Reinhardt. Mientras fuera un artículo verdaderamente genuino, Natsuki Subaru quería acercarse a él, aproximarse, incluso si terminaba cubierto de heridas, incluso si... ¿Cómo está? Este chico nuevo, ¿de qué curso de primer año es? En la oficina del presidente del consejo estudiantil, Manabu Orikita. Manabu Orikita observó a Natsuki Subaru salir tranquilamente del edificio de la escuela de tercer año a través del monitor y preguntó con gran interés. Hoy era el primer día de clases, así que después de que terminó la ceremonia de entrada, Manabu Orikita estuvo en su oficina realizando las tareas diarias mientras observaba la situación de los alumnos de primer año. 1. Igual por ciento. Los últimos capítulos ya están disponibles. Igual por ciento. Nueva historia.
Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Lee hasta 40 capítulos por adelantado, de todas las historias. Accede primero a publicaciones y actualizaciones exclusivas. Logremos nuestros objetivos comunitarios. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales en todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar Chapter 6. The Library. Como estudiante de tercer año a punto de graduarse, Manabu Horikita necesitaba empezar a considerar un sucesor para el puesto de presidente del consejo estudiantil. Aunque el vicepresidente de segundo año era competente, Manabu Horikita no compartía su filosofía. Ante esta situación, Manabu Horikita quiso comprobar si había algún estudiante prometedor entre los alumnos de primer año. Sin duda. Lo primero que Manabu Horikita vio fue el plan de acción de Natsuki Subaru. Aunque Natsuki Subaru parecía algo distraído de principio a fin, Manabu Horikita estaba bastante seguro de que, el primer día de clases, Natsuki Subaru ya había comprendido las reglas no escritas de la escuela. Déjame ver, ¿eh? Este alumno se llama Natsuki Subaru. Es estudiante de primer año, clase D. De pie junto a Manabu Horikita, una chica con el pelo recogido en moños, que parecía una secretaria, dijo con cierta sorpresa. ¿Una alumna de la clase D? Eso es realmente asombroso. Este podría ser un gran año para los de primer año, Manabu. 5 Como alumna de último año que ya había pasado 2 años en esta academia, sabía muy bien cómo era la clase D. Ya fueran las dos cortes de la clase D que se graduaron o la clase D de los estudiantes de cursos inferiores, ninguna había ejercido jamás la más mínima presión sobre las demás clases, siendo aplastadas por completo en todos los sentidos. A veces, incluso se preguntaba si el sistema de división de clases de la academia para los alumnos de primer año era realmente justo en algún sentido significativo. Ahora, parecía que la clase D tenía un competidor formidable después de todo. Por supuesto, eso no significaba que en las demás secciones de clase D no hubiera personas capaces. Simplemente, ninguno era lo suficientemente capaz como para llevar a la clase D a la victoria. Como mucho, ascenderían a la clase A individualmente y se graduarían con éxito de la clase A por sus propios méritos, y eso era todo. Pero ahora, la aparición de Natsuki Subaru le hizo sentir que tal vez él podría guiar a la clase D para que ascendiera al nivel de la clase A. ¿O? ¿Es un alumno de primero de primaria, clase D? Al oír la respuesta de la chica, los ojos de Manabu Horikita se entrecerraron ligeramente mientras decía. Akane Tachibana, designa a Natsuki Subaru como objetivo de observación a largo plazo. 2. La identidad de Natsuki Subaru como estudiante de primer año, de la clase D, hizo que el interés de Manabu Horikita por él creciera aún más. Porque en la ceremonia de ingreso de hoy, Manabu Horikita se sintió muy disgustado al descubrir que su inútil hermana menor había venido a esta academia. Además, lo que más disgustaba a Manabu Horikita era que su hermana no había cambiado en lo más mínimo. Si no fuera así, no la habrían asignado al primer año, clase D. Ahora bien, con una presencia aparentemente formidable como la de Natsuki Subaru en el año 1, clase D, tal vez valía la pena observarla un poco más de tiempo. De lo contrario, Manabu Horikita estaba preparado para tomar medidas decisivas y conseguir personalmente que su hermana se trasladara a otro centro una vez finalizados los exámenes de fin de curso. Esta academia simplemente no era adecuada para una alumna ejemplar como su hermana. Arisu Sakayanagi, alumna de primer curso, clase A, también está en movimiento. 1. Akane Tachibana asintió al oír las palabras de Manabu Horikita y continuó preguntando. ¿Debería añadirse también a la lista de observación? Mientras hablaba, Akane Tachibana señaló un ángulo concreto del monitor, donde una chica menuda y de aspecto frágil se apoyaba en un bastón, aparentemente deambulando sin rumbo por la escuela, tal como lo había hecho Natsuki Subaru horas antes. En el tiempo que tardó en decir esto, ya había entrado en el edificio de segundo año de la escuela. En opinión de Akane Tachibana, se trataba de otra persona formidable, no menos que Natsuki Subaru. Para ser sincera, el tono de Akane Tachibana ya denotaba sorpresa. Basándonos en años anteriores, la aparición de un solo alumno de primer año tan formidable habría bastado para unificar a toda la promoción, al igual que sucedió con Manabu Horikita o el vicepresidente de segundo año. Ahora, habían aparecido dos a la vez. Akane Tachibana ni siquiera podía imaginar lo intensa que se volvería la lucha entre dragones y tigres entre los alumnos de primer año.
5. Sin embargo, dado que desde el primer año la clase A también contaba con una persona tan formidable, Akane Tachibana se mostraba ahora un poco menos optimista respecto a Natsuki Subaru. Cuando las habilidades eran comparables, la calidad general de una clase se volvía crucial. Sin duda, la clase A inicial tenía la mejor calidad en general. Arisu Sakayanagi. Sakayanagi, Manabu Orikita sonrió levemente y dijo. Para este, no es necesario por ahora. ¿Eh? ¿No es necesario? Al escuchar las instrucciones de Manabu Orikita, Akane Tachibana hizo una pausa, algo sorprendida. Aunque su reacción no fue tan rápida como la de Natsuki Subaru, en opinión de Akane Tachibana, Arisu Sakayanagi no se quedó muy atrás. Y teniendo en cuenta los problemas de movilidad de Arisu Sakayanagi, su tiempo de reacción no tiene por qué ser más lento que el de Natsuki Subaru. Sí, no es necesario. Manabu Orikita asintió y dijo secamente. Después de todo, si no recuerdo mal, el presidente de nuestra academia se llama Sakayanagi. Manabu Orikita no dijo más. Quizás Arisu Sakayanagi no había recibido ninguna pista de su padre, o quizás simplemente, por casualidad, compartía el mismo apellido que el presidente de la academia, Sakayanagi. Sin embargo, Manabu Orikita solo necesitaba estar seguro de una cosa. Y es que, dada la condición física actual de Arisu Sakayanagi, normalmente no la habrían colocado en el primer año, clase A. Lo más probable era que la hubieran asignado al primer año, clase B. 4A, claro, al oír la indirecta de Manabu Orikita, Akane Tachibana asintió pensativa y no dijo nada más, continuando con su ayuda para vigilar los monitores. Manabu Orikita también guardó silencio, bajando la cabeza para ocuparse de algunos asuntos y documentos del consejo estudiantil. 2. Y durante el resto del día, ni Manabu Orikita ni Akane Tachibana vieron otro personaje tan impresionante como Natsuki Subaru. La biblioteca. Natsuki Subaru deambuló sin rumbo fijo, hasta que finalmente llegó a la biblioteca de la academia. Antes de ser transportado a este mundo moderno, durante su época como el rey de la purga, el consuelo de Natsuki Subaru no residía únicamente en la Emilia de antes de su desaparición. De vez en cuando, Natsuki Subaru también optaba por leer un libro en silencio. 4. Hasta que encontrara un artículo auténtico, Natsuki Subaru consideraba que leer era un buen sustituto. Podría aliviar ligeramente su pésimo estado psicológico. En cuanto a los aspectos flagrantemente erróneos del segundo y tercer año, que resultaban obvios a simple vista, a Natsuki Subaru no le importaban. ¡Guau! Como cabría esperar de una biblioteca en una escuela que recibe un gran apoyo del Estado. Al entrar en la biblioteca y contemplar la deslumbrante colección de libros, Natsuki Subaru quedó ligeramente asombrado. Aunque vivíamos en una era de Internet muy desarrollada, donde, salvo cierta información particularmente secreta, la mayor parte del conocimiento podía obtenerse en línea, parecía innecesario que Natsuki Subaru acudiera a la biblioteca específicamente para leer. Sin embargo, la realidad era que Natsuki Subaru solo podía lograr ese efecto sustitutivo leyendo personalmente libros físicos. Solo entonces pudo sentir esa pequeña pizca de tranquilidad. Igual por ciento nuevo contenido disponible. Igual por ciento. Nueva historia. Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Salta 40 capítulos antes del lanzamiento público. Accede a ventajas y noticias exclusivas. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra, para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales, para todas las historias. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 7. No Longeru Mananshina y Yori 3. La biblioteca era enorme. Básicamente, podías encontrar cualquier libro que se te ocurriera en la biblioteca. Sin embargo, en comparación con los libros de conocimiento, si tuviera que elegir, Natsuki Subaru preferiría leer libros que le permitieran pasar el tiempo, como novelas ligeras, literatura tradicional y similares. Oh, este libro también está aquí. No lo terminé antes del último reinicio. Natsuki Subaru se detuvo frente a una estantería bastante apartada, sacó con naturalidad un libro polvoriento y lo limpió con unas palmaditas. Un título de 4 caracteres apareció en el campo de visión de Natsuki Subaru. Ya no es humano. 9. Esta era la novela que Natsuki Subaru había estado leyendo antes de su último reinicio. El contenido, como sugería el título, trataba sobre perder la condición de ser humano, lo cual le interesaba mucho.
Aunque Natsuki Subaru no había terminado de leer Ya no soy humano, ya que solo había leído el principio, eso no le impidió comprender el libro hasta cierto punto. Era un espejo que reflejaba el abismo de la naturaleza humana. Destrozó sin esfuerzo fachadas aparentemente perfectas, obligando a la gente a enfrentarse a los fragmentos insoportables pero increíblemente reales de la vida. Natsuki Subaru incluso podría decir que vio su propio reflejo en ella. Si no estás de buen humor, deberías tener un poco de cuidado al leer este libro. Lo mejor es no involucrarse demasiado, si es posible. Una voz muy suave y delicada provino de detrás de Natsuki Subaru. Vio a una chica con el pelo largo y plateado y ojos morados, vestida con un uniforme escolar impecable, que le sonreía. ¿Tres es eso así? ¿Acaso parezco estar de mal humor? Natsuki Subaru miró a la chica, tan delicada como la porcelana, como si fuera a romperse con la más mínima presión. Claro que también podría describirse de otra manera. En el momento en que apareció esta chica, llevaba consigo un rastro de la sombra de Emilia. Es una buena persona, igual que Emilia. Y sorprendentemente perspicaz, además, Natsuki Subaru comentó en silencio para sí mismo. La chica que hablaba no sorprendió a Natsuki Subaru. Se había percatado de los movimientos de la chica en el instante en que ella lo siguió. Tal vez ella había percibido el cansancio infinito en sus ojos, o quizás lo había visto recoger a Ya no humano y lo siguió por preocupación. Es solo un pequeño recordatorio de un estudiante de último año que le ha leído este libro a un estudiante de penúltimo año. 8. Casualmente, estaba de mal humor en aquel entonces cuando vi este libro aquí, y terminé deprimido durante mucho tiempo. La chica hablaba con un ritmo lento y constante. Sonrió y dijo. Quizás sea una exageración, pero sin duda puede hacerte infeliz. Por supuesto, sigue siendo un libro maravilloso. Mientras hablaba, la niña se agachó y comenzó a buscar por su cuenta en las estanterías cercanas. Natsuki Subaru, algo desconcertado, se dirigió tranquilamente a un asiento cercano y se sentó, apoyando la barbilla en la mano mientras observaba a la chica entretenerse. 3. Puedes probar este libro. Si sientes verdadera curiosidad por Ya no soy humano, este libro puede servirte como un refugio temporal mientras lo lees. La chica no hizo esperar mucho a Natsuki Subaru, y enseguida colocó otro libro con delicadeza delante de él. La mirada de Natsuki Subaru se posó en la portada del libro. Noche en el ferrocarril galáctico. 8 es un cuento de hadas sobre la búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida. Al ver el cansancio incontenible en el rostro de Natsuki Subaru, la chica explicó en voz baja, con una luz tranquila que brillaba en sus ojos violetas. Aunque es un cuento de hadas, no creo que la historia sea superficial. ¿Cómo te llamas? Natsuki Subaru habló, y su tono reveló por primera vez un atisbo de seriedad. ¿Cuándo fue la última vez? Natsuki Subaru ya había olvidado la última vez que se había puesto tan serio. 3 era como si hubiera perdido el enfoque en todo hacía mucho tiempo, como si ya no le importara nada. Pero esta vez, Natsuki Subaru tuvo que admitir que la aparición de la persona que tenía delante le hizo pensar inmediatamente en Emilia. O mejor dicho, esta chica, que era como la Emilia del pasado, realmente había captado un poco su atención. ¿Eh? He estado hablando solo todo este tiempo. Eso fue bastante grosero por mi parte. Tras escuchar la pregunta de Natsuki Subaru, el rostro sereno de la chica se sonrojó ligeramente. Dijo en voz baja. Soy Iyori Shiina, una nueva alumna de primer año, de la clase C. Mientras hablaba, Iyori Shiina se puso un poco nerviosa, queriendo disculparse con Natsuki Subaru. Después de todo, desde la perspectiva de una persona normal, las acciones de Iyori Shiina fueron bastante intrusivas y podrían haber molestado a otros. En realidad, ni siquiera ella misma sabía que la había poseído de repente. Lo que sucedió fue que, inicialmente, se sintió atraída por el cansancio infinito en los ojos de Natsuki Subaru, y luego, tras verlo recoger el famoso No Longer Human, se acercó inconscientemente. ¿Iyori Shiina de primer año, clase C? 4 Es un placer conocerte. Soy Natsuki Subaru, del primer año, clase D. Aunque a Natsuki Subaru no le gustaban las formalidades tediosas, se puso de pie e hizo una leve reverencia a Iyori Shiina, lo que significaba que ahora se conocían formalmente. 3. Iyori Shiina estaba desconcertada por el giro de los acontecimientos. Si todo esto se representara en un manga, probablemente se podría ver una escena muy clara y divertida donde los hermosos ojos de Iyori Shiina se convirtieran en ojos de puntos. No quiero decir nada más con eso. Estoy muy contenta de haberla conocido hoy, Iyori Shiina-san. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Natsuki Subaru. Tomó la novela que Iyori Shiina le había recomendado y dijo.
Me interesa mucho la novela que me recomendaste, Shiina-san. Haré un hueco para terminarla. Mientras continuaba su conversación con Iyori Shiina, el corazón de Natsuki Subaru, que había sido como un charco de agua estancada, comenzó a palpitar como si una pequeña piedrecita hubiera caído en él. 17 No se percibía ningún motivo en la voz de Iyori Shiina. No era ni adulador ni inquisitivo. Esta inutilidad, a ojos de Natsuki Subaru, ya poseía algunas características de autenticidad. Quizás no bastaba con que Iyori Shiina cobrara vida en sus ojos y se convirtiera en algo auténtico. Pero fue suficiente para captar la atención inicial de Natsuki Subaru. Y para infundir una chispa de vida apenas perceptible a su corazón estancado. Igual por ciento no te pierdas los nuevos lanzamientos de historias. Igual por ciento. Nueva historia. Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Desbloquea un archivo de 40 capítulos de todas mis series. Recibe contenido exclusivo y actualizaciones periódicas. Ayúdanos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo de bonificación universal. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales para todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentarios 7 comentarios. Votar chapter 8. The Glimmering Gap of a Genuine Teen. Natsuki-kun. ¿Te gusta leer libros? Iyori Shiina no tenía ninguna intención de dejar que la conversación terminara así sin más. Por lo general, a ojos de la mayoría, Iyori Shiina era del tipo de persona que no mostraba muchas emociones. Su larga melena plateada y su rostro poco expresivo le daban un aire de frialdad. No se le daban bien las relaciones sociales y prefería estar sola. Su mayor afición era leer novelas, sobre todo de misterio. Esto la llevó a una sola cosa. Iyori Shiina casi no tenía amigos. Sin embargo, esto no significaba que Iyori Shiina fuera realmente como parecía en la superficie, que no necesitara amigos. De hecho, Iyori Shiina tenía muchas ganas de hacer amigos con intereses similares, y en este breve intercambio con Natsuki Subaru, Iyori Shiina también se sintió ligeramente atraída por él. Puede que Natsuki Subaru sea justo el tipo de amigo con ideas afines que Iyori Shiina quería tener. Sí. En realidad no tengo otros pasatiempos. 3 Natsuki Subaru asintió levemente tras escuchar las palabras de Iyori Shiina y dijo. Solo cuando leo, y específicamente libros físicos como estos, puedo sentir un poco de tranquilidad. Puedo leer cosas en internet, pero no me da la misma sensación de paz. 3 Mientras hablaba, un atisbo de nostalgia apareció en el rostro de Natsuki Subaru. Como paciente que sufría una grave enfermedad psicológica, Natsuki Subaru era plenamente consciente de lo enfermo que estaba. El nihilismo y las emociones autodestructivas lo afectaban profundamente. Pero saber era una cosa. Actuar era otra. En su camino para convertirse en el rey de la purga, Natsuki Subaru había intentado más de una vez encontrar el significado de su existencia, un propósito para su existencia, o incluso simplemente un punto de apoyo. Al final, solo pudo observarse a sí mismo desde una perspectiva en tercera persona, impotente, mientras se deslizaba paso a paso hacia el abismo. 5 Y la lectura era el único pasatiempo que Natsuki Subaru había encontrado, aparte de los 3 artículos genuinos Emilia, Ram y Reinhardt que podían brindarle un poco de paz. Veo. Iyori Shiina asintió, dejando entrever un rastro de preocupación en la profundidad de sus ojos. Natsuki Subaru nunca le había ocultado nada. O mejor dicho, hace mucho tiempo que Natsuki Subaru ya había perdido la motivación para ocultar cosas, porque sentía que no tenía sentido. Simplemente no tenía energía para hacer cosas tan inútiles. Incluso ahora, Natsuki Subaru utilizaba el objetivo de encontrar algo auténtico para aliviar su estado psicológico. En los 2 reinicios anteriores, Natsuki Subaru ya se había afianzado en esta sociedad, pero nunca había encontrado un artículo auténtico. Inevitablemente, Natsuki Subaru volvió a caer en un estado de nihilismo y emociones autodestructivas. Si seguía sin encontrar un artículo genuino, tal vez en 10 ciclos, o incluso en solo 5, Natsuki Subaru podría volver a convertirse en el rey de la purga, y uno aún más aterrador. Porque esta vez, el rey de la purga ya no tendría esas 3 anclas en su corazón. Por supuesto, Iyori Shiina no podía ver las cosas con tanta profundidad. Natsuki Subaru simplemente no ocultaría nada intencionadamente. Su sensación de que todo carecía de sentido no significaba que fuera a soltarlo todo sobre sí mismo.
La conclusión a la que había llegado Iyori Shiina hasta el momento era simplemente que Natsuki Subaru podría ser un poco sentimental, algo bohemio y, como mucho, ligeramente deprimido. Después de todo, aparte de parecer algo cansado y negativo, Natsuki Subaru aún podía comunicarse normalmente con la gente. Probablemente no fue un problema grave. 7. La conversación entre Natsuki Subaru y Iyori Shiina llegó a su fin de forma natural. Una vez finalizado el tema, Natsuki Subaru y Iyori Shiina se sumergieron en sus propios mundos, cada una leyendo un libro que le interesaba. Natsuki Subaru continuó leyendo Ya no soy humano con gran interés. Una vez que Iyori Shiina sintió que Natsuki Subaru no estaba en la situación que había imaginado, se relajó, buscó una novela de misterio que aún no había terminado y comenzó a leer. Iyori Shiina tampoco cambió de asiento. Simplemente se sentó frente a Natsuki Subaru, leyendo en silencio. El sonido de las páginas al pasar era suave y rítmico. Con el paso del tiempo, el cielo fue adquiriendo gradualmente un tono amarillo crepuscular. Iyori Shiina llevaba fuera aproximadamente media hora, mientras que Natsuki Subaru optó por terminar de leer Ya no soy humano. Cabe mencionar que la valoración que Natsuki Subaru hizo de No Longer Human fue muy positiva. Era uno de los pocos libros que lograban conmoverlo. Osamu Dazai, qué lástima. Él siente que habría sido uno de los pocos auténticos. Natsuki Subaru se puso de pie y se estiró, al tiempo que cogía la novela sobre refugio que Iyori Shiina le había recomendado. 4. Como se trataba de una biblioteca, naturalmente había un servicio de préstamo. Tras registrarse, uno podía tomar prestados libros de la biblioteca y llevárselos a la residencia estudiantil para leerlos. Tras completar el procedimiento, Natsuki Subaru salió de la biblioteca, preparándose para cenar y lograr uno de sus principales objetivos del día. Ir a una tienda de conveniencia, o a alguna tienda que venda artículos pequeños y recuerdos, y encontrar una moneda con un tacto adecuado. Gracias a sus sencillas observaciones y a la recopilación pasiva de información durante el día, Natsuki Subaru ya sabía que los puntos no se mantendrían constantes. Como alumnos de primer año, clase D, probablemente pertenecían al nivel más bajo en esta meritocracia. Sin embargo, Natsuki Subaru no escatimaba en gastos por ello. Gastaba lo necesario. Si se quedaba sin dinero, ganaba más. El nombre mismo de Rey de la Purga simbolizaba la extravagancia y el libertinaje extremos. Si Reinhardt simbolizaba la invencibilidad en la destreza marcial, entonces el Rey de la Purga, Natsuki Subaru, simbolizaba la invencibilidad en el poder financiero. Basándose únicamente en los hallazgos de hoy, Natsuki Subaru no creía que fuera a tener problemas de dinero en el futuro. Si realmente fuera bajo, a Natsuki Subaru no le importaría activar su truco de precognición y simplemente reiniciar para intentarlo de nuevo. Subaru-kun tilde. Natsuki Subaru acababa de sentarse con su bandeja de comida cuando una voz enérgica lo llamó desde no muy lejos, atrayendo la atención de mucha gente. No era otra que Kikin Kushida, quien ya se había convertido en la estudiante más popular de la clase D de primer año desde el primer día. Kikin Kushida se acercó a Natsuki Subaru con una sonrisa y le dijo: ¿Puedo sentarme a tu lado? Por supuesto que puedes. Natsuki Subaru se mostró indiferente ante la petición de Kikin Kushida e hizo un gesto casual. Al ver a la alegre Kikin Kushida, Natsuki Subaru también soltó una risita y preguntó con una sonrisa: ¿Cuántos amigos hiciste hoy? Debes haber conocido a mucha gente nueva, ¿verdad? ¿Te gustaría compartirlo con tu mejor amiga? Alguien tan linda como Kikyo-san debe poder convertirse fácilmente en la estudiante más popular de la escuela. Igual por ciento anunciamos nuevas actualizaciones de la historia. Igual por ciento. Nueva historia. Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Obtén acceso anticipado a 40 capítulos de todas las historias. Disfruta de contenido exclusivo y anuncios especiales. Hemos establecido nuevos hitos para la comunidad. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos los lectores. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales para todas las series. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores. Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 9. Afantoi. GG, diría que hoy todo ha ido bastante bien. Logré intercambiar información de contacto con la mayoría de mis compañeros de clase, y también conocí a algunos estudiantes de otras clases. Kikin Kushida asintió, ofreciendo a Natsuki Subaru un resumen general de sus logros del día.
Cabe destacar que las habilidades sociales de Kikin Kushida eran bastante impresionantes. No se limitaba a su propia clase. Era capaz de congeniar rápidamente incluso con estudiantes de otras clases con los que casi no tenía interacción. Basándose únicamente en lo que había demostrado hasta el momento, Natsuki Subaru creía que Kikin Kushida era una estudiante con una capacidad considerable en esta supuesta academia meritocrática. ¿Mayoría? ¿Quieres decir que todavía hay alumnos en nuestra clase que no han intercambiado información de contacto contigo, Kikyo-san? Natsuki Subaru tenía una idea aproximada de por qué Kikin Kushida lo había buscado en ese momento. Por la primera impresión que la clase D le había dado a Natsuki Subaru hoy en su primer año, el único que probablemente ignoraría la petición de amistad de Kikin Kushida era Orikita-san, sentado a su lado. ¿Cómo se llamaba? Era Orikita y Suzune Orikita. Suzune Orikita. Como se sentaba justo a su lado, Natsuki Subaru se hizo una vaga idea de ella. Una chica que se había envuelto deliberadamente en la armadura de un puercoespín y que probablemente estaba emparentada con el presidente del consejo estudiantil de la escuela, Manabu Orikita. Manabu Orikita controló su expresión a la perfección. Durante la ceremonia de entrada, su mirada apenas se posó en Suzune Orikita. Sin embargo, según comentó alguien, la actuación de Suzune Orikita fue muy insatisfactoria. Sí, es Orikita-san, que se sienta a tu lado, Subaru-kun. La veo completamente sola y no parece tener ninguna intención de hacer amigos, así que me preocupé un poco, al ver que Natsuki Subaru dirigía la conversación con tanta facilidad y proactividad hacia su objetivo. Kikin Kushida asintió rápidamente y dijo. Después de todo, tenemos que quedarnos en esta escuela durante los próximos 3 años. Si siempre está sola, es inevitable que se sienta sola, ¿no? Además, quiero ser amigo de todos, Subaru-kun, siéntate ahora al lado de Orikita-san. Quizás puedas ayudarme y sin andarse con rodeos, Kikin Kushida fue directamente al grano. En pocas palabras, el principal objetivo de Kikin Kushida para ese día había terminado en fracaso. Acercarse a Suzune Orikita no fue tan fácil como Kikin Kushida había imaginado. En ese momento, Kikin Kushida sintió que no podía manejar la situación sola y que necesitaba la ayuda de Natsuki Subaru. Sin embargo, Natsuki Subaru no dejó de comer. Mientras comía, respondió con voz ligeramente amortiguada. Kikyo-san, ¿me estás pidiendo que te ayude a hacer amigos? Hombre, de ala. Kikin Kushida no lo entendió al principio y se quedó paralizada por un momento. Así es, un compañero. En pocas palabras, es como una batalla aérea. Kikyo-san es el avión líder, responsable del objetivo principal, llevando a cabo la ofensiva contra el objetivo primordial, Suzune Orikita. Y yo seré tu compañero de ala, Kikyo-san. Natsuki Subaru tragó la comida que tenía en la boca y explicó con un tono ligeramente serio. Mi principal deber es brindarte apoyo desde un costado, a ti, el avión líder. Por ejemplo, ayudarte a crear una oportunidad para hablar con Orikita-san. Sí, eso es. Subaru-kun, realmente me entiendes muy bien. Tras escuchar la explicación de Natsuki Subaru, Kikin Kushida, eufórica, le agarró la mano. Inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante, acortando la distancia entre ella y Natsuki Subaru, creando un atisbo de intimidad. Esta táctica era prácticamente invencible cuando Kikin Kushida la usaba con chicos de su edad. Apenas tenía que hacer nada para que los chicos de su edad se enamoraran de ella y estuvieran a su entera disposición. Oh, te entiendo mucho mejor de lo que te imaginas. Natsuki Subaru miró a Kikin Kushida que tenía delante y le dedicó una sonrisa despreocupada. Desde el momento en que Kikin Kushida se acercó con su bandeja y se sentó a su lado, Natsuki Subaru supo de inmediato el propósito de su búsqueda. No era más que profundizar su relación, tantear el terreno y, al mismo tiempo, conquistarlo. Lo interrogó porque, más temprano ese día, cuando se inscribieron, había descubierto el secreto que Kikin Kushida guardaba en su corazón. Kikin Kushida no estaba del todo segura de si Natsuki Subaru podría estar al tanto, como Suzune Orikita. Lo que lo convenció fue que se sentó al lado de Suzune Orikita. Si más adelante quisiera acercarse a Suzune Orikita, Natsuki Subaru podría serle de ayuda. Y dejando de lado esos dos puntos, Kikin Kushida también sentía una curiosidad enorme por los secretos de sus amigos. Las acciones de Natsuki Subaru en el autobús, como pedir prestado un teléfono, también habían despertado la curiosidad de Kikin Kushida. 5 Pero, comparado conmigo, debería haber un objetivo más adecuado, ¿no? Aunque me siento al lado de Orikita-san, hoy no le dirigí ni una sola palabra. Natsuki Subaru soltó una risita y dijo.
Por otro lado, Ayanokmuji-kun pudo intercambiar algunas palabras con Orikita-san. Comparado conmigo, que no he tenido ninguna interacción, Ayanokmuji-kun debería ser una opción más adecuada, ¿no crees? También pienso preguntarle a Ayanokmuji-kun. Tras escuchar el análisis de Natsuki Subaru, Kikin Kushida asintió y dijo. Es que me topé contigo primero, Subaru-kun. Mañana, durante la hora del almuerzo, iré a pedirle ayuda a Ayanokmuji-kun. Pase lo que pase, siento que contigo como mi compañero, Subaru-kun, la probabilidad de que me haga amigo de Orikita-san es realmente alta. Ni siquiera sé cómo agradecértelo, Subaru-kun. Jajajaja, después de todo, pase lo que pase, soy la amiga número 1 de Kikyo-san. Al ver a Kikin Kushida haciendo todo tipo de actuaciones frente a él, Natsuki Subaru no pudo evitar reírse a carcajadas y dijo. Como tu mejor amigo, es normal que te ayude a elaborar estrategias, ¿no? Si interactuar con Iyori Shiina era como un manantial cristalino que fluía por el corazón de Natsuki Subaru, permitiéndole sentir una tranquilidad largamente perdida, entonces Kikin Kushida era el otro extremo. Interactuar con Kikin Kushida era como si Natsuki Subaru hubiera encontrado un juguete muy interesante. Aunque no pudo brindarle la tranquilidad perdida hace mucho tiempo que Iyori Shiina sí podía, le permitió a Natsuki Subaru cambiar su enfoque y olvidar temporalmente, olvidar las cosas que lo perturbaban. Fue un sustituto muy pobre. Esta fue también la razón por la que Natsuki Subaru, a pesar de no percibir ni un solo rastro de autenticidad en Kikin Kushida, estaba dispuesto a invertir cierta cantidad de paciencia en ella. 7 porque Kikin Kushida era así de interesante. Igual por ciento nuevos capítulos disponibles. Igual por ciento. Nueva historia. Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Lee 40 capítulos antes que los demás. Consigue contenido exclusivo y novedades increíbles. Vamos a alcanzar estos objetivos. 100 piedras de poder igual 1 capítulo extra para el público. Igual euro 140 miembros igual 5 capítulos adicionales en todas las historias para los seguidores. Igual P. Walnut-chan. Opiniones de los creadores Mikudayo ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 5 comentarios. Votar Chapter 10. A Kindred Spiritual also yearns for something genuine. Al igual que yo, ella anhela algo auténtico. Pero al mismo tiempo que anhela algo auténtico, también oculta su verdadero yo. Natsuki Subaru sonrió al observar a Kikyo Kushida, quien, habiendo logrado su objetivo, terminó rápidamente su comida y se marchó. Podrías ser considerada una ganancia inesperada de este reinicio, Kikyo Kushida. Mientras sus pensamientos divagaban, Natsuki Subaru se metió el último bocado de su comida en la boca, masticó y se levantó para marcharse. En opinión de Natsuki Subaru, Kikyo Kushida no era como la mayoría de los impostores. No tenía ningún interés en observar ni burlarse de un impostor. Si tuviera que decir algo, Natsuki Subaru pensaba que Kikyo Kushida apenas tenía un atisbo de ser uno de los suyos. Para Natsuki Subaru, hoy podría considerarse un día lleno de logros. El artículo genuino, Iyori Shiina, y uno de mi especie, Kikyo Kushida. La existencia de un artículo genuino y uno de los míos le generó a Natsuki Subaru una pequeña dosis de ilusión por la vida que le esperaba. 17 Con una leve sonrisa, Natsuki Subaru llegó a la calle comercial de la academia. Era muy parecido a como lo había descrito su profesor tutor ese día. Básicamente, cualquier instalación recreativa o de uso diario que pudieras encontrar en el exterior, podías encontrar su equivalente en esta calle comercial. Natsuki Subaru compró fácilmente la moneda conmemorativa que quería en una tienda de conveniencia. La moneda era de plata y brillaba levemente bajo la luz. Natsuki Subaru la lanzó a modo de prueba. La sensación fue excelente. Ignorando a la chica de pelo largo que estaba a su lado fingiendo estar tranquila mientras robaba cerveza de un estante con destreza, a la persona de pelo blanco que tomaba fotos a escondidas desde la distancia, y a algunos estudiantes peleando en lo que parecía ser un punto ciego de vigilancia de camino de regreso a la residencia, Natsuki Subaru regresó a su habitación sin ningún problema. 2 noches en el ferrocarril galáctico, ¿eh? Ya que ella me lo recomendó, supongo que sacaré algo de tiempo para echarle un vistazo. Al día siguiente. Tras finalizar las clases de la mañana, el aula de primer curso, clase D, estaba inusualmente ruidosa. Tras la experiencia de gasto de ayer, todos confirmaron las palabras de su profesora, Sae Chabasera. En esta escuela, 100.000 puntos equivalían, efectivamente, a 100.000 yenes.
3 y además, recibirían 100.000 yenes completos como paga mensual. La gran mayoría apenas podía contener su alegría, compartiendo sus sentimientos con los amigos que les rodeaban. Ya era hora. Si sigo entreteniéndome, esta información podría perder su valor. Natsuki Subaru no tenía intención de traficar con información en el primer año, clase D. Aunque habían transcurrido menos de 2 días, Natsuki Subaru ya había llegado a una conclusión. La información que recabó ayer jamás podría venderse en el primer año, clase D. Si bien el representante de la clase, Yosuke Hirata, era un personaje capaz y carismático, no podía unir a toda la clase en esta etapa. No podía tomar decisiones por la clase. Aunque pudiera venderlo, probablemente no podría sacar mucho provecho de las personas que ya habían gastado la mayor parte de sus puntos mensuales en un solo día. Y lo más probable es que lo hicieran sentir culpable. Natsuki Subaru tenía cierta ilusión por la vida que le esperaba, así que realmente no quería reiniciar todavía. Subaru-kun tilde. Justo cuando Natsuki Subaru salía del aula, Kikyo Kushida lo detuvo. A lo lejos se divisaba la figura de Kiyotaka Ayanokmuji alejándose. Parecía que Kikyo Kushida acababa de terminar de hablar con él cuando se topó con Natsuki Subaru, que salía del aula. ¿Qué es? ¿Ya has hecho un plan? Natsuki Subaru miró a Kikyo Kushida, quien, ansiosa, le agarraba del brazo, y sonrió. Un plan suena un poco demasiado premeditado. Es así, le pedía a Yanokmuji-kun que me ayudara a organizar un encuentro accidental con Orikita-san esta tarde. Kikyo Kushida miró a Natsuki Subaru con lástima y le suplicó. Entonces, Subaru-kun, ¿tienes tiempo después de la escuela para ser mi compañero? Con la ayuda de mi mejor amigo, estoy seguro de que podré hacerme amigo de Orikita-san. Por supuesto. La misma sonrisa tenue y cansada siempre aparecía en el rostro de Natsuki Subaru cuando decía. Bueno, Kikyo-san, ¿te gustaría almorzar conmigo ahora? Lo siento, acabo de hacer planes con algunas de mis amigas. La próxima vez, mi mejor amigo. Comer juntos de vez en cuando estaba bien, pero si comían juntos siempre, la gente podría malinterpretarlo. Eso sería un gran obstáculo para el objetivo de Kikyo Kushida de hacerse amiga de todos en la escuela. Así pues, al oír la invitación de Natsuki Subaru, Kikyo Kushida soltó su mano con decisión. Ningún problema. Natsuki Subaru le dio a Kikyo Kushida una señal de ok. Parece un poco infeliz. Al ver a Kikyo Kushida marcharse, manteniendo aún su actitud enérgica, Natsuki Subaru pudo percibir claramente que la sombra en su corazón se había agrandado un poco. Algunos de los personajes de la clase ya la estaban sacando de quicio. Todavía no había llegado al punto en que no pudiera controlarlo, así que lo reprimía con firmeza. Al pensar en esto, Natsuki Subaru echó un vistazo a las pocas personas en el aula que aún estaban absortas en sus frenéticas discusiones. Uno de ellos era Haruki Yamauchi, la misma persona que había inspirado el impulso de Subaru de lanzar una moneda al aire el día anterior. Tras terminar de almorzar, Natsuki Subaru comenzó a pasear por el edificio de la escuela de primer año. No había mucho que ver en el año 1, clase D. Natsuki Subaru fue al año 1, clase C, y antes incluso de acercarse, su atención fue captada por un gran alboroto que venía del interior. ¡Qué decepción! Parece que los alumnos de primer año, de la clase C, no son muy buenos compradores. Natsuki Subaru observó la caótica situación en el aula de la clase C, negó con la cabeza con un ligero pesar y luego pasó de largo la clase C de primer año, dirigiéndose hacia la clase B de primer año. Debido a las consideraciones meritocráticas de la escuela, las aulas de primer año A, B, C y D no estaban realmente muy cerca unas de otras. La cuestión de la competencia futura se había considerado plenamente desde el principio. Y en comparación con el caos de la clase C de primer año y el desorden de la clase D de primer año, el desempeño de la clase B de primer año fue bastante bueno. No solo reinaba la armonía entre los compañeros, sino que ya había surgido un verdadero líder en la clase. En el primer año, la clase B es un buen socio comercial. Natsuki Subaru observó a la figura en la clase B de primer año, rodeada de compañeros, con expresión pensativa, antes de dirigirse hacia la clase A de primer año. En cambio, la situación era diferente para los alumnos de primer año, clase A. La clase en su conjunto parecía estar ligeramente dividida en dos pequeños grupos. Natsuki Subaru no consideraba a la clase A de primer año un socio comercial adecuado. Sus opiniones internas no lograban unificarse. ¡Qué decepción! El mes que viene, podrían convertirse en alumnos de primer curso, clase B. Entonces Natsuki Subaru se preparó para darse la vuelta y marcharse.
Igual por ciento consigue 40 capítulos avanzados de todas las historias. Igual por ciento. Nueva historia. Crossover de anime. Un mundo de sentido común al revés. Lanzamientos nuevos. Además, obtén contenido y actualizaciones exclusivas. Ayúdanos a desbloquear recompensas para la comunidad. 100 piedras de poder igual más 1 capítulo extra para todos. Igual euro 140 miembros igual más 5 capítulos adicionales de todas las historias. Igual P. Walnutchan. Opiniones de los creadores. Mikudayo, ¿te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. ¿Te gusta? Añádelo a la biblioteca. Comentario 4 comentarios. Votar.